De vuelta a Negocios Televisión, seguimos pendientes de toda la actualidad, una actualidad que sin duda viene marcada por el conflicto que sigue teniendo lugar en Oriente Medio, con presiones por parte de Estados Unidos para establecer pausas humanitarias, también el foco puesto en las muertes de los civiles que se siguen produciendo, y también con Irán, que en las últimas horas precisamente estaba acusando a Israel de tener armas nucleares. Todas estas cuestiones vamos a abordarlas durante los próximos minutos de la mano de Eylon Levy, portavoz del gobierno de Israel, que ya está aquí con nosotros en la señal de Negocios Televisión. Hi, Eylon, thanks for coming to Negocios TV. It's a pleasure. Gracias por invitarme. Muchas gracias, Eylon. In recent days, there has been talk about the option of a humanitarian peace with the pressure of the United States. What are the chances of a pause and a ceasefire in this war? Israel is continuing now to move against Hamas in Gaza City, the people responsible for the October 7th massacre. And at the same time, we're increasing the aid, humanitarian aid coming into the Gaza Strip through Egypt. There will be no ceasefire, no matter how temporary, without a return of hostages. Hamas is brutally holding 240 Israeli hostages, including babies, inside the Gaza Strip, and we will not consider any sort of ceasefire without the return of our hostages. Now, as for temporary tactical pauses, an hour here, an hour there, to get humanitarian aid in or individual hostages out, that is something we will consider. It's something we've done before, but nothing wider is possible without a return of our hostages. And ultimately, this war will end with the inevitable defeat of Hamas. That is the only way that this war can end in response to the October 7th massacre. Bueno, como pueden escuchar, Eylon, que va en la línea de lo que está comentando el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en las últimas horas, apuntando a que no va a haber un alto el fuego, al menos hasta que Hamas empiece a liberar a los rehenes. Sí que habla, bueno, pues de pausas tácticas que, como bien nos estaba explicando Eylon, ya se han llevado a cabo antes. Queríamos preguntarte también, Eylon, one of the key issues in the conflict is the civilian casualties. What steps are being taken to ensure that civilians in Gaza are safe in this moment? First of all, of course, the images we see in the Gaza Strip are heartbreaking as a result of Hamas deciding to declare war on us on October 7th. And we hold Hamas fully accountable for every civilian casualty as a result of its decision to declare war and its decision to fight that war from inside densely populated urban areas. Israel has been taking unprecedented efforts to keep civilians safe. For over 3 weeks, we've been urging residents of northern Gaza to evacuate south temporarily for their own safety. We made over 20,000 phone calls to people in Gaza telling them, get out of the way. Since encircling Gaza City, we have created humanitarian corridors for people to move south. Most of the residents of northern Gaza have already moved. In the last few hours, thousands of people joined them. Now, that's despite Hamas's efforts to keep them there as human shields. That is part of Hamas's strategy. Hamas is doing everything it can to keep civilians in harm's way. We're doing everything we can to get them out of danger. Bueno, Eylon, que nos explica los esfuerzos que está llevando a cabo el gobierno de Israel para evacuar a los civiles. Es cierto que, bueno, en los últimos días han dado, desde luego, varios plazos. Estaba explicando cómo han abierto también corredores humanitarios y cómo Hamas pues está tratando de impedir, bueno, pues con todos sus esfuerzos, que estos civiles puedan evacuar de Gaza. Otro de los papeles principales, otro de los grandes jugadores de este conflicto, sin duda, es Iran. Eylon, I want to ask you about Iran. What is the role of Iran in this conflict, and what options do you see for an escalation of the conflict at the regional level? Hamas is not acting alone. Hamas is part of the Palestinian nationalist movement, but it is also part of a regional axis of evil that takes together Iran, Hezbollah in Lebanon, the Houthis in Yemen, other militias around the region that have been sowing chaos and destruction and violence across the Middle East. We know that Iran has for years given hundreds of millions of dollars to Hamas, armed it, trained it, and they share the same goal: the elimination of the state of Israel and the murder of every man, woman, and child in this country. And our warning to anyone thinking of joining this war in the north or the south is don't do it. You will be making the mistake of your lifetime. Israel does not want to fight on multiple fronts to defend our people, but if we're forced to do that, we will fight and we will win. Bueno, Eylon, que nos explica pues, que Hamas no está solo, que Israel no quiere que el conflicto se extienda, teniendo en cuenta, bueno, lo que ha sucedido también en las últimas horas
en el Líbano y nos explicaba, bueno, pues un poco el papel de Irán en este conflicto. Precisamente Irán, como les contábamos esta mañana, está acusando a Israel de tener armas nucleares y precisamente le vamos a preguntar sobre esta cuestión a Elon. Just in the last few hours, Elon, Iran has been accusing Israel of having nuclear weapons. What is true in these statements by Iran? Iran is a country whose regime openly vows a second genocide of the Jewish people, that openly says it wants to wipe out the state of Israel and is now working towards achieving the nuclear weapons with which it can do that. And we will, of course, continue standing up against Iranian aggression, against Iran's attempts to harm our people. And in that context, it's important that the United States has sent 2 battle carrier groups into the Middle East as a clear message to Iran and to its proxies. If you're thinking of messing with Israel, don't do it. Keep out of this war. Bueno, pues advertencia en este caso por parte de Elon a Irán, bueno, pues que sigue intensificando, algunos apuntan a que más mediante diplomacia, pero vemos que, bueno, poco a poco sigue entrando de lleno, desgraciadamente, en este conflicto. Otra de las cuestiones fundamentales, en este caso Elon, fue un mensaje que mandaste tú la semana pasada. Last week you issued a global travel alert calling to avoid displaying any outward signs of Israeli or Jewish identity. Are you seeing a global wave of anti-Semitism around the world? We have seen an astonishing rise of anti-Semitism around the world, both hate speech and violent attacks against Jews. That is what has led Israel to issue an unprecedented global travel warning, telling everyone in the country to rethink whether they have to travel anywhere in the world. And if they do that, not to show signs of their Jewish or Israeli identity. I want you to understand what is happening. We're seeing people around the world marching in support of jihad, marching in support of Intifada. The Intifada was a wave of suicide bombings in Israel in the early 2000s. Suicide bombings on buses, in malls, in cafes, bars, in restaurants. And they're calling to globalize the Intifada. The world has already seen what globalized the Intifada means. Spain has already suffered from Islamic extremist terror attacks on those trains in Madrid. Everyone remembers those horrible images. And so we're calling on our citizens to exercise caution when they are abroad from these dangerous people, and Western governments as well, to understand the extent of the domestic extremism challenge that exists and the people who are on their streets calling for violent terrorism against us, but also against your societies as well. And Elon, the last question, as a consequence of this anti-Semitism around the world, do you fear a wave of immigration to Israel? I'm sorry, I didn't catch that question. Yeah, I was telling you about this anti-Semitism that we are seeing around the world. Do you fear a wave of migration to Israel in the next months? We know that the free world is behind us and the democratic nations are lining up behind us, and we've had almost every day world leaders coming to Israel to express solidarity and say very clearly that we have a right and duty to defend ourselves, and that includes dismantling the terror organization that perpetrated the October 7th massacre. The British Prime Minister was here saying the UK wants Israel to win. The President of the United States saying Israel will have everything it needs to win, and the President of France urging us to fight terror without mercy. So we know that we're on the right side of history, and there's only one way that history is going to continue, and that is Israel continuing to defeat and destroy Hamas with, of course, broad international backing. Bueno, pues hasta aquí ha llegado la entrevista. Thanks, Elon. Thanks for coming. Muchísimas gracias por invitarme. Muchas gracias, Elon. Como les decimos, hasta aquí ha llegado la entrevista. Ha quedado meridianamente claro la postura de Israel, que esto no va a terminar hasta que acabe con Hamas. Y también advertía en las últimas preguntas, en las últimas respuestas, bueno, pues que sí que temen, en este caso, pues que el antisemitismo siga expandiéndose alrededor del mundo. Seguimos pendientes. Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos de nuevo a repaso informativo de toda la actualidad de todas las últimas horas, con el foco puesto en Israel, con las fuerzas de defensa israelíes que han dicho que sus aviones de combate han atacado varios sitios pertenecientes al grupo terrorista de Hezbollah en el sur del Líbano, en respuesta a los ataques que han tenido lugar en la frontera en el día de hoy. Las FDI dicen que uno de sus tanques también ha bombardeado un escuadrón de misiles antitanque que preparaba un ataque en el área de Yiftá. Además, las FDI dicen que han disparado misiles antitanques y morteros
contra posiciones militares cerca de Margaliot y Yiftá, así como contra las comunidades de Somera y Matat. Hezbollah se ha atribuido la responsabilidad de alguno de los ataques que han tenido lugar en Israel en las últimas horas. Seguimos hablando de las FDI, que dicen que los soldados israelíes están tomando el control de las instituciones gubernamentales de Hamas en la Franja de Gaza. En los últimos días, las FDI se han apoderado de las instituciones gubernamentales de Hamas, que se utilizan con fines militares en los barrios de Yilin y de Rimal, en la ciudad de Gaza. Según un portavoz de las FDI, los soldados se han apoderado de la Casa Legislativa de Hamas, el campus gubernamental, el cuartel general de la policía de Hamas y una facultad de ingeniería que servía como instituto para la fabricación y desarrollo de armas. En el interior se han encontrado armas y materiales de entrenamiento y estudio de Hamas. Ponemos el foco también en Francia. El ministro de Defensa francés, Sébastien Lecornu, va a ser enviado a partir de hoy a Oriente Medio para discutir la situación de Gaza y las cuestiones de seguridad regional a petición del presidente francés, Emmanuel Macron. Según ha dicho el propio Lecornu en X, apunta que este viaje comenzará en Egipto y continuará en la región del Golfo. Va a terminar el viernes en Israel y, ojo, porque va a ser la primera vez que un ministro de Defensa francés visite el país desde el año 2000. Empezamos a repasar toda la actualidad con el foco un día más en el conflicto que sigue teniendo lugar en Medio Oriente, con las fuerzas de defensa de Israel, que han dicho que sus aviones de combate han atacado varios sitios pertenecientes al grupo terrorista de Hezbollah en el sur del Líbano, en respuesta a los ataques que han tenido lugar en la frontera. En las últimas horas, las fuerzas de defensa israelíes han dicho que uno de sus tanques también han bombardeado un escuadrón de misiles antitanque que preparaba un ataque en el área de Yiftá. Hoy, las FDI dicen que se han disparado misiles antitanques y morteros contra posiciones militares cerca de Margaliot, Al-Aramsi y Yiftá, así como contra las comunidades de Somera y Matat. Hezbollah se ha atribuido la responsabilidad de alguno de estos ataques. Seguimos hablando de Israel. Las FDI dicen que los soldados israelíes están tomando el control de las instituciones gubernamentales de Hamas en la Franja de Gaza. En los últimos días se habrían apoderado de las instituciones gubernamentales que utilizan con fines militares en los barrios de Ilyin y Rimal, en la ciudad de Gaza. Según un portavoz de las FDI, los soldados se han apoderado de la Casa Legislativa de Hamas, el campus gubernamental, el cuartel general de la policía de Hamas y una facultad de ingeniería que servía como instituto para la fabricación y desarrollo de armas. En el interior, de hecho, han encontrado armas y materiales de entrenamiento y estudio de Hamas. Además, los soldados han allanado la casa del gobernador, que se usa como instalación terrorista y alberga oficinas militares y de inteligencia de Hamas, oficina de policía, el cuartel general del grupo y otros puestos avanzados, incluso algunos de los utilizados para entrenar en el ataque del pasado 7 de octubre. Precisamente el propio Netanyahu instaba hace apenas unas horas a tomar medidas enérgicas contra Hezbollah y enfatizaba derrotar a Hamas en el sur como un primer paso crucial. Dice que el primer paso para disuadir a Hezbollah es derrotar a Hamas en el sur, que es necesario pero que no sabe si será suficiente. Sobre un alto el fuego humanitario ha dicho que el general es para la liberación de rehenes, que es algo temporal, que el alto el fuego humanitario es algo diferente. Además, también el ministro de Asuntos Exteriores, Eli Cohen, ha ido en la misma línea. Dice a sus enemigos del sur y del norte que su día ha llegado y además apunta que están trabajando en la línea fronteriza y en lo profundo del territorio para eliminar cualquier amenaza. Hablando de amenazas, las fuerzas de defensa de Israel dicen que las sirenas de cohetes que han sonado en la ciudad de Eilat, en el extremo sur de Israel, hace apenas unos minutos, se deben a que un misil de defensa aérea ha sido disparado contra un objetivo aéreo. Eso sí, las FDI dicen que no hubo ninguna infiltración real en el espacio aéreo israelí y todavía no está claro cuál era el objetivo y tampoco si fue interceptado. Seguimos con más noticias. Los países árabes islámicos, incluido Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán, Egipto y Jordania, han condenado conjuntamente los ataques aéreos israelíes contra la sede del Comité de Qatar para la Reconstrucción de Gaza. De hecho, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar ha denunciado el bombardeo israelí como una agresión flagrante y una extensión de su política dirigida a civiles, hospitales y refugios. Además, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Arabia Saudí ha expresado su solidaridad con Doha y ha instado a la comunidad internacional a intervenir directamente, inmediatamente, para detener las violaciones cometidas por las autoridades israelíes. El mundo árabe
enfurecido con Israel después de nuevos bombardeos, en este caso a la sede de Qatar en Gaza. Seguimos con más noticias. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, realizará una visita de alto riesgo a Israel el miércoles, mientras el país se prepara para intensificar su ofensiva contra Hamas, que ha desencadenado una crisis humanitaria en Gaza y aumentado los temores de un conflicto más amplio con Irán. La visita de Biden marcará una muestra significativa del apoyo de Estados Unidos a su principal aliado en Medio Oriente. De hecho, después de los ataques del pasado 7 de octubre, como ya saben, Israel ha respondido endureciendo su bloqueo contra Gaza, incluso restringiendo la entrada de combustible y bombardeando la zona con ataques aéreos que han matado a miles de palestinos y desplazando a cientos de miles más. Pendientes también de los movimientos por parte de la administración de Biden, específicamente a través del Departamento de Estado, que estaría considerando emitir una exención a Irán que permitiría el acceso a otros 10.000 millones de dólares en efectivo previamente congelado, esta vez retenido en Irak. Esto se produce una semana después de que los gobiernos de Estados Unidos y Qatar acordaron impedir que Irán accediera a cualquiera de los 6.000 millones de dólares a los que tuvo acceso como parte de un acuerdo de intercambio de prisioneros después de los ataques del 7 de octubre. Desde que se llegó a ese acuerdo, los representantes de Irán han seguido lanzando ataques contra Israel y contra las tropas estadounidenses en Medio Oriente, hiriendo a decenas de miembros del servicio estadounidense. También hay reacciones por parte de China, de Irán y de una multitud de naciones árabes que condenan la declaración de un ministro israelí, apuntando a que una bomba nuclear en la franja de Gaza era una opción en la guerra entre Israel y Hamas. Han calificado estas declaraciones de una amenaza para el mundo. En concreto, el embajador adjunto de China ante la ONU, Geng Shuang, ha dicho que Beijing está conmocionado, calificando las declaraciones de extremadamente irresponsables e inquietantes y afirmando que deberían ser condenadas universalmente. Insta a los funcionarios israelíes a retractarse de esta declaración y a convertirse en parte del Tratado de No Proliferación Nuclear, considerado la piedra angular del desarme nuclear, como Estado sin armas nucleares lo antes posible. Hablamos también de Francia. El ministro de Defensa francés, Sébastien Lecornu, va a ser enviado a partir de hoy a Oriente Medio para discutir la situación en Gaza y las cuestiones de seguridad regional a petición del presidente francés Emmanuel Macron. El propio Lecornu en sus redes sociales en X ha dicho que este viaje va a comenzar en Egipto y que va a continuar en la región del Golfo. Terminará el viernes en Israel y el propio Lecornu anuncia que va a ser la primera vez que un ministro de Defensa francés visite el país desde el año 2000. Ponemos el foco en Irán. El ministro de Defensa iraní dice que está avanzando hacia la fabricación de equipos militares innovadores, ya que están de alguna forma previendo guerras basadas en dichas tecnologías en el futuro, según un alto funcionario militar iraní. El viceministro de Defensa iraní, general de la brigada, Mehdi Faraji, ha hecho estas declaraciones este mismo lunes mientras se dirigía a la primera conferencia internacional para conmemorar el 12º aniversario del martirio de Hassan Teherani Moqaddam, un general conocido por sus incansables esfuerzos para desarrollar el programa de misiles de Irán. Ha dicho que los expertos iraníes del Ministerio de Defensa no buscan simplemente fabricar piezas militares, sino que ahora están dando pasos hacia la producción de equipo militar de última generación. Además, ha expresado su esperanza de que logros militares tan destacados aumenten aún más el poder disuasivo de Irán. Nos hacemos eco también de las palabras de Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, en su entrada a la reunión de ministros de defensa de los países de la Unión Europea. Ha aprovechado esta cita para lanzar un nuevo aviso a Rusia y ha comentado que lanzan una estrategia para fortalecer su presencia en los países bálticos en respuesta a los recientes daños causados a los gasoductos Nord Stream y Baltic Connector. Stoltenberg ha descrito la situación en Ucrania por primera vez como difícil y ha instado a la organización a proporcionar aún más ayuda militar a la nación afectada por el conflicto y también para ayudarle a resistir la operación militar de Rusia. Anteriormente, el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, ha advertido sobre una nueva ola de ataques rusos contra Ucrania durante el próximo invierno. También nos hacemos eco de advertencias por parte del secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin. Ha dicho este martes que los Estados miembros de la ONU que aplican el armisticio de la guerra de Corea estaban preocupados de que China y Rusia estuvieran ayudando a Corea del Norte a expandir sus capacidades militares al permitir que Pyongyang evadiera las sanciones de la ONU. Los Estados de la ONU y Corea del Sur han prometido una respuesta unida a cualquier agresión o ataque de Corea del Norte en el sur, según un comunicado de la reunión de Seúl a la que han asistido el propio Austin y funcionarios de defensa de los 17 países que conforman el comando de la ONU, es decir, del organismo que está supervisando el armisticio.
Seguimos con más noticias. Finlandia ha dicho que Rusia está permitiendo que inmigrantes indocumentados crucen su frontera oriental, prometiendo tomar medidas contra lo que dijo fue un fuerte aumento en el número de llegadas. Los guardias fronterizos de Finlandia dicen que 39 solicitantes de asilo sin documentos cruzaron desde Rusia el lunes y otros 21 el martes por la mañana. Según apuntan, en este caso, la ministra del Interior de Finlandia dice que el número ha crecido significativamente en poco tiempo, que las autoridades rusas han cambiado su forma de trabajar para permitir viajar a Finlandia a pesar de la falta de documentos, lo que constituye, según ella, una entrada ilegal. Hablamos de nuevo, un día más, de los BRICS. India está instando a Etiopía a deshacerse del dólar estadounidense y liquidar el comercio en moneda local. Etiopía, que ya saben es nuevo miembro de los BRICS, ya que la alianza le incorporó durante la 15ª cumbre del mes de agosto, está sumándose a la desdolarización. Tanto la India como Etiopía están abordando rápidamente cuestiones relativas al comercio que benefician mutuamente a sus economías. Las transacciones transfronterizas en dólares estadounidenses podrían pasar a un segundo plano si los miembros de los BRICS acuerdan liquidar el comercio en monedas locales. Esto podría suponer un nuevo golpe, un nuevo varapalo para el dólar y enviarle también a una senda de caída. El comercio bilateral entre los miembros de los BRICS, es decir, entre India y Etiopía, asciende actualmente a 642,59 millones de euros. De hecho, India es el segundo mayor exportador a Etiopía y pedirles que realicen transacciones comerciales en monedas locales podría obstaculizar las perspectivas del dólar. De hecho, según apunta el Ministerio de Comercio, la parte india habría instado a Etiopía a explorar la posibilidad de liquidar transacciones comerciales en moneda local, lo que ayudaría a impulsar el comercio bilateral y conservar divisas. Hablamos también de lo que sucede en España. La inflación se mantiene en octubre en el 3,5%. Es la misma tasa anual que la que se registró en septiembre. Sin embargo, si en vez de compararse con el año anterior se compara con el mes previo, la presión de precios sigue creciendo. La última vez que registró una caída de este tamaño fue en enero de este año. La inflación no ha subido más gracias a que los carburantes han frenado el ascenso que iniciaron en verano y los alimentos registraron subidas más moderadas que el año pasado. En todo caso, esto no significa que los precios en los supermercados estén bajando, ya que solo en el mes de octubre, con respecto a septiembre, ha crecido un 1,3%, el mayor incremento mensual desde febrero, y fueron un 9,5% más altos que en octubre de 2022. Hablamos ahora de la COE, que ha advertido este lunes del grave menoscabo que los acuerdos para la investidura de Pedro Sánchez pueden suponer a la separación de poderes y a la seguridad jurídica. La patronal de empresarios alertó sobre la fragmentación y el debilitamiento institucional que está sufriendo el país. De hecho, el comunicado es remitido tras una reunión convocada de urgencia por el presidente, por Antonio Garamendi. Ha denunciado que los acuerdos afectan de forma directa al principio de igualdad de todos los españoles. Añade que se está creando un clima de negocios cada vez más complicado en el que es muy difícil que haya crecimiento económico y creación de empleo. A ello se añade también, según la patronal, una previsible distorsión de la unidad de mercado y un deterioro de la imagen de España en el exterior, claves para la competitividad, la atracción de inversores, el desarrollo empresarial y, en último término, para el bienestar de la sociedad española. Hablamos precisamente del jefe de la diplomacia comunitaria, el español Josep Borrell, que ha dejado entrever su distancia o recelo por la ley de amnistía para los condenados por el proceso catalán. Tras la reunión de ministros de Exteriores de la Unión Europea, Borrell señaló que los que le conocen en España y saben de su trayectoria personal y política pueden imaginar lo que piensa. Ha reconocido que los acuerdos alcanzados con Esquerra Republicana y Junts provocan alguna o bastantes preocupaciones y apuntaba que es un tema complejo y difícil. Hay que recordar que, más allá de su andadura europea, Borrell fue miembro del PSC y es ministro durante los gobiernos de Felipe González en los años 90 y de Pedro Sánchez entre 2018 y 2019. Hasta aquí ha llegado el repaso de todas las noticias, de toda la actualidad. Quédense porque enseguida ponemos el foco en Estados Unidos, dato de IPC especial que comienza enseguida de la mano de Marta Vilar.